Niño granjero. Laura Ingalls Wilder. Capítulo 15. Era una primavera fría y tardía. Los amaneceres eran frescos y al mediodía la luz del sol refrescaba. Los árboles desplegaban sus hojas lentamente, los guisantes y los frijoles, las zanahorias y el maíz esperaban el calor y no crecían. Cuando terminó el ajetreo del trabajo de primavera, Almanzo tuvo que volver a la escuela. Solo los niños pequeños asistían al trimestre de primavera y él deseaba tener edad suficiente para quedarse en casa. No le gustaba sentarse a estudiar un libro cuando había tantas cosas interesantes que hacer. Pa llevaba los vellones a la cardadora en malón y traía a casa los suaves y largos rollos de lana ya peinados. Ma ya no cardaba su propia lana, ya que había una máquina que lo hacía a rejas, pero la tenía. Alice y Elisa Jane recogían raíces y cortezas en el bosque y Royal hacía enormes hogueras en el patio. Hervían las raíces y la corteza en grandes calderos sobre el fuego y mojaban las largas madejas de hilo de lana que Ma había hilado. Las sacaban en palos, todas teñidas de marrón, rojo y azul. Cuando Almanzo volvía de la escuela, los tendederos estaban llenos de madejas de colores. Ma también hacía jabón blando. Habían guardado todas las cenizas del invierno en un barril. Ahora vertían agua sobre ellas y la lejía goteaba por el pequeño agujero en el fondo del barril. Ma midió la lejía en un caldero y añadió chicharrones de cerdo y toda la grasa de cerdo y res sobrante que había estado guardando durante todo el invierno. El caldero hirvió y la lejía y la grasa hicieron jabón. Almanzo podría haber mantenido las hogueras encendidas. Podría haber sacado el jabón viscoso del caldero y llenar las tinas con él, pero tenía que ir a la escuela. Observaba la luna con ansiedad, pues en la oscuridad de mayo podía faltar a la escuela y plantar calabazas. Luego, en la fría madrugada, se ató una bolsa llena de semillas de calabaza a la cintura y fue al maizal. Todo el campo oscuro estaba cubierto por una fina capa verde de maleza. Las pequeñas hojas de maíz no crecían bien por el frío. En cada segundo montículo de maíz, en cada segunda hilera, Almanzo se arrodillaba y tomaba una semilla de calabaza delgada y plana entre el pulgar y el índice. La clavaba con la punta afilada en la tierra. Al principio fue un trabajo tranquilo, pero pronto el sol estaba más alto. El aire y la tierra olían bien y era divertido meter el dedo y el pulgar en la tierra blanda y dejar que la semilla creciera allí. Trabajó día tras día hasta que plantó todas las calabazas y entonces rogó que le permitieran desbrozar y entresacar las zanahorias. Desbrozó todas las malas hierbas de las largas hileras y arrancó las pequeñas y plumosas hojas de las zanahorias hasta que las que quedaron separadas por 5 centímetros. No se apresuró en absoluto. Nadie se había esforzado tanto con las zanahorias como él, porque no quería volver a la escuela. Hizo que el trabajo durara hasta que solo quedaran 3 días de clase. Entonces terminó el trimestre de primavera y pudo trabajar todo el día en el verano. Primero ayudó a cavar el maizal. Su padre aró entre las hileras y Royal y Almanzo con sus azadas eliminaron toda la maleza que quedaba y cavaron alrededor de cada montículo de maíz. Cortaban con las azadas todo el día, revolviendo la tierra alrededor de los brotes tiernos del maíz y las 2 primeras hojas planas de las calabazas. Almanzo cavó 2 acres de maíz y luego cavó 2 acres de papas. Hizo eso por un tiempo y ahora era la época de las fresas. Ese año las fresas silvestres escaseaban y llegaban tarde, porque la escarcha había matado las primeras flores. Almanzo tuvo que recorrer un largo camino a través del bosque para llenar su cubo con las pequeñas, dulces y fragantes bayas. Cuando las encontró agrupadas bajo sus hojas verdes, no pudo evitar comer algunas. Arrancó las ramitas verdes y también se las comió.
Mordisqueó con los dientes los tallos agridulces de la acedera hasta sus frágiles flores color lavanda. Se detuvo para apartar piedras de las ardillas que retozaban y dejó su cubo en la orilla de los arroyos y se fue a vadear, persiguiendo a los pececillos. Pero no regresó a casa hasta que su cubo estuvo lleno. Luego hubo fresas y crema para la cena. Y al día siguiente Ma hacía conservas. Nunca vi maíz crecer tan lento, se preocupó Pa. Volvió a arar el campo y de nuevo el manso ayudó a Royal a escardar el maíz. Pero los pequeños brotes se quedaron quietos. El 1 de julio solo medían 10 centímetros. Parecían sentir el peligro y temer crecer. Faltaban 3 días para el día de la independencia. Luego 2 días. Luego 1 día. Y esa noche el manso tuvo que bañarse, aunque no era sábado. A la mañana siguiente todos iban a la celebración en Malón. Al manso estaba deseando que llegara la mañana. Habría música, discursos y cañonazo. El aire estaba quieto y frío esa noche y las estrellas tenían un aspecto invernal. Después de cenar, Pa volvió a los establos, cerró las puertas y las ventanas de madera de los establos y metió a las ovejas con sus corderos en el redil. Cuando entró, la madre le preguntó si hacía más calor. Su padre negó con la cabeza. Creo que se va a congelar, dijo. Claro que no, respondió Ma, pero igual parecía preocupada. En algún momento de la noche al manso sintió frío, pero tenía demasiado sueño para hacer algo. Entonces oyó a su madre llamar. Royal, al manso. Tenía demasiado sueño para abrir los ojos. Chicos, arriba, rápido, gritó Ma. El maíz está congelado. Se cayó de la cama y se puso los pantalones. No podía mantener los ojos abiertos. Tenía las manos torpes y sus grandes bostezos casi le dislocaron la mandíbula. Bajó tambaleándose las escaleras detrás de Royal. La madre, Eliza Jane y Alice se ponían las capuchas y los chales. La cocina estaba fría, el fuego no estaba encendido. Afuera todo tenía un aspecto extraño. La hierba estaba blanca por la escarcha y en el cielo del este había una franja verde y fría, pero el aire estaba oscuro. El padre enganchó a Bess y Beauty a la carreta. Royal llenó el abrevadero. Al manso ayudó a Ma y a las niñas a traer tinas y cubos, y Pa colocó barriles en la carreta. Llenaron las tinas y los barriles de agua y luego caminaron detrás de la carreta hasta el maizal. Todo el maizal estaba congelado. Las hojitas estaban rígidas y se rompían al tocarlas. Solo el agua fría salvaría la vida del maíz. Cada montículo debía regarse antes de que le diera el sol o las plantitas morirían. No habría cosecha de maíz ese año. La carreta se detuvo al borde del campo. Pa, Ma, Royal, Eliza Jane, Alice y al manso llenaron sus cubos de aguas y se pusieron a trabajar, tan rápido como pudieron. Al manso intentó darse prisa, pero el cubo pesaba mucho y tenía las piernas cortas. Tenía los dedos mojados y fríos, el agua le salpicaba las piernas y tenía un sueño terrible. Se tambaleaba entre las hileras y en cada montículo de maíz vertía un poco de agua sobre las hojas congeladas. El campo parecía enorme, había miles y miles de montículos de maíz. Al manso empezó a tener hambre, pero no podía quejarse, tenía que darse prisa para salvar el maíz. El verde del este se tornó rosa. A cada instante la luz brillaba más. Al principio la oscuridad había sido como una niebla sobre el campo infinito. Ahora el manso podía ver el final de las largas hileras. Intentó trabajar más rápido. En un instante la tierra pasó de negra a gris. El sol venía a matar al maíz. Al manso corrió a llenar su cubo. Regresó corriendo. Corrió por las hileras salpicando agua en los montículos de maíz. Le dolían los hombros, el brazo y el costado. La tierra blanda se le pegaba a los pies. Tenía muchísima hambre, pero cada chorro de agua salvaba un montículo de maíz. En la luz grisácea el maíz ahora tenía sombras tenues. De repente un sol pálido iluminó el campo. «Sigan», gritó Pa. Así que todos siguieron adelante.
no se detuvieron, pero al poco rato Paz se dio por vencido. «Es inútil», gritó. «Nada salvaría el maíz después de que el sol lo tocara». Almanzo dejó el cubo y se irguió a pesar del dolor de espalda. Se detuvo y contempló el maizal. Todos los demás también se quedaron mirando, sin decir nada. Habían regado casi 3 acres. Un cuarto de acre no se había regado. Estaba perdido. Almanzo regresó al carro y subió. Su padre dijo: «Agradezcamos haber salvado la mayor parte». Cabalgaron soñolientos hacia los graneros. Almanzo aún no estaba del todo despierto y estaba cansado, tenía frío y hambre. Tenía las manos torpes al realizar las tareas, pero la mayor parte del maíz se había salvado.